Amén. Puede darle un aplauso al Señor, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 11, verso 23, ¿verdad? Ese es nuestro texto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esta es la parte nueva que quiero hablar con ustedes. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y el último verso que leo en esta mañana es, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En las últimas veces de este año que hemos celebrado la Santa Cena, muy frecuentemente hemos hablado de los simbolismos de la cena. La copa, que usted va ahora a participar, representa la sangre. Y esa sangre representa el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? El pancito que usted se va a comer, o lo que simbolizamos nosotros como pan, ¿cierto? Representa el cuerpo del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, ya ustedes me han oído hablar de lo que esos dos símbolos representan. La razón por la cual celebramos la Cena del Señor es porque usted y yo no estuvimos cuando Jesús fue crucificado en la cruz y no tenemos nada con qué recordarlo, ¿verdad? La cena es poner al Señor en remembranza con todos sus beneficios. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todas tus iniquidades, ¿verdad? Sana todas tus dolencias y el que rescata el hoyo de tu vida. Entonces, como no estuvimos en la crucifixión, no tenemos una imagen visual, el Señor nos dejó a los cristianos de esta época que visualicemos al menos lo que su sangre hizo por nosotros y su cuerpo hizo por nosotros. Y para eso instituyó la Cena del Señor, en donde ese pedacito de pan representa la sanidad. La cena representa sanidad para tu vida, sanidad física, emocional, mental y espiritual. Y por supuesto financiera. Todas las áreas en tu vida donde se requiera sanidad, ese pan representa. Si usted se dio cuenta, los discípulos de Jesús y Jesús nunca se enfermaron. Nunca tuvo una jaqueca, ni Pedro le dio dolor de barriga, ni a Juan tenía dolor de cabeza. La razón era porque Jesús era el pan de vida. Jesús no tenía sanidad, Él era sanidad. ¿Me explico? Él era sanidad total. Él era la sanidad pura. Tanto así que la gente tocaba sus vestiduras y era sano porque su cuerpo estaba tan impregnado de sanidad que la gente al tocar sus vestiduras quedaba sana. Hay gente que les tiraban a los enfermos, se los abalanceaban, dicen las Escrituras, y quedaban sanos, ¿cierto? Entonces, a los discípulos no les costó entender que el cuerpo de Jesús era sanidad. A nosotros sí nos cuesta, porque la religión tradicional nos enseñó que su cuerpo fue para nuestros pecados y no lo relacionamos con la sanidad, pero su cuerpo es sanidad. Es por eso que Jesús le dijo a la mujer sinofenicia que él no daba su pan, ¿verdad?, a los perrillos. Y la mujer sinofenicia dijo, pero los perrillos aún debajo de las mesas comen de las migajas de los panes, dando a entender que las migajas de los panes, ¿verdad?, del cuerpo del Señor, que representa la sanidad, sana. Entonces esta mujer tuvo mucha fe para creer por la sanidad de su hija por una migaja de pan. Nosotros tenemos hoy el pan completo, ¿cierto? Ahora, todos hemos oído del poder de la sangre. Esa copita que vamos a tomar ahora representa la sangre del Señor Jesús, el perdón de los pecados,
¿verdad? Algo que tienes que entender es que a través del nuevo nacimiento, a través de la renovación de tu Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la fe en Cristo Jesús, ningún demonio puede entrar a posesionarte a tu vida, ¿verdad? Porque la sangre de Jesús es un impedimento. Una de las cosas que estaba leyendo yo esta semana, recapitulando esto de la Santa Cena, fue que algo curioso es que en los portones de los egipcios colocaron la sangre en los dinteles y en el travesaño. Los dinteles son las partes de las dos partes de la puerta y en el travesaño. Pero si tú miras, el ángel de la muerte nunca fue a averiguar quién era digno detrás de esas puertas. Solamente con ver la señal, el ángel no entraba. ¿Saben por qué? Porque todo el que está bajo la sangre es digno automáticamente. Entonces eso me emocionó muchísimo. Entonces si estás bajo la sangre, esto te emociona. Haciendo memoria de lo que había dicho anteriormente, quiero que usted entienda algo muy curioso. En la tierra hay 3 templos. Sí, nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso es parte, eso es el primer templo. El segundo templo donde los cristianos nos reunimos, ¿verdad? Nuestra iglesia local. Pero hay un tercer templo que es tu casa. Tu casa debe ser un santuario. La Biblia dice que tu cuerpo es consagrado al Espíritu Santo, esta iglesia se consagró y estos terrenos se consagraron al Señor y nuestras casas están consagradas al Señor también. Por eso dice la Biblia, voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos, ¿verdad? O sea que nuestras casas deben ser un templo también de Dios. Amén. Entonces, estas 3 estructuras físicas, tu cuerpo, ¿sí? La casa de Dios, tu iglesia local y tu casa propia, o donde tú vives, son templos que deben ser consagrados y purificados constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Que más o menos para que entiendan. Por ejemplo, la Biblia nos dice en 2 Corintios 7.1, dice que así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, grandísimas promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciéndonos acá que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Este templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo se puede contaminar. Mire, nosotros diariamente tenemos que limpiar este templo, ¿verdad? Que es el templo consagrado al Señor, la iglesia local. Nosotros también tenemos que limpiar nuestro. ¿Cuántos de ustedes limpian la casa diariamente? Igual, nosotros también tenemos que limpiar nuestro templo, nuestra carne. El apóstol Pablo está diciendo, perfeccionando la santidad y en el temor de Dios. Limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Amén. La carne tiene que ver con los pecados carnales, sexuales, ¿verdad? Los pecados de los ojos, que se nos van, los oídos. Y la contaminación del espíritu tiene que ver con las actitudes internas, el orgullo, la falta de perdón, la amargura, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que erradicar la impureza de nuestra vida. ¿Están acá o no están acá? Entonces, es importante que usted le pida a Dios que podamos ser limpiados. Ahora bien, la Escritura dice aquí claramente, puesto que tenemos tales problemas, limpiémonos. Y generalmente nosotros le oramos a Dios para que nos limpien. Realmente uno debe limpiarse. ¿Cuántos de ustedes creen que los ángeles de Dios le hacen el aseo a ustedes todas las mañanas en su casa? No, los ángeles son las empleadas del servicio y ustedes mismos que tienen que hacer el aseo en su casa, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esa parte bien clara. Dice limpiémonos. La Biblia también dice en Hebreos 12.1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos toca a nosotros despojarnos de todo peso, de todo hábito, de todo vicio que nos está interrumpiendo nuestra vida cristiana, sea mental, ¿verdad? Sea con dudas, sea incredulidad, sea espiritual, sea orgullo, vanagloria, celos, todas esas cosas emocionales, esas emociones tóxicas o sexuales. Tenemos que limpiarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia o que se nos enreda fácilmente en los pies, dice otra versión de la Biblia. El apóstol Pedro también dice, desechando pues toda malicia, todo engaño
hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿verdad? Limpiémonos. Ahora bien, Pastor Miguel, ¿cómo podemos limpiarnos de esta casa terrenal, este cuerpo? ¿Sí? Si pudiésemos hacerlo, ¿verdad? Tendríamos que usar primero que todo la palabra del Señor. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? El Salmo 119. Y dice, con guardar su palabra. Tú tienes que entender el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender lo siguiente, que se necesita el poder de Dios, ¿sí?, para romper yugos y ataduras que forman adicciones en nuestra vida. Todos aquí, mal o bien, tenemos ataduras y yugos en nuestra vida. Cuando un yugo es destruido, depende de nosotros. Cuando tú vienes a Cristo, Él rompe todos los yugos. Pero ojo acá, cuando tú vienes a Cristo, necesitas mantener las puertas cerradas en tu vida al diablo para que ese yugo no se vuelva a colocar en tu vida. ¿Están acá? Nosotros nos limpiamos a nosotros mismos cuando voluntariamente decidimos quitarnos de todo peso y pecado que nos asedia y que nos impide correr con paciencia la carrera. Hay ciertos hábitos sucios que nosotros tenemos que afectan nuestro cuerpo, ¿sí? Y que finalmente producen enfermedad. A eso se llama comer y beber la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo. Es decir, lo que hizo Jesús en su cuerpo por el tuyo. Entonces, cuando nosotros no discernimos, ¿verdad?, no nos limpiamos a nosotros mismos, no nos autoexaminamos, como dice Corintios, les acabo de leer al principio. Entonces, esos yugos se van a enraizar en nosotros, esos hábitos sucios, y van a afectar tu cuerpo humano y le van a dar enfermedades y sufrimiento. Cuando Jesús sanaba a la gente, en ocasiones le decía a la gente, vete y no peques más, no sea que algo peor te venga. Porque el pecado, a pesar de que Jesús removió el yugo, cuando tocó a esa gente por primera vez, la gente era responsable de mantenerse libre de yugos, cerrándole las puertas al diablo en todas sus áreas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, el templo físico, que es tu cuerpo, debe sufrir, ¿verdad?, un proceso de limpieza. Así como limpias la casa, como limpiamos la iglesia, que siempre la mantenemos linda, tenemos que mantenerlos limpios para que los hábitos peligrosos de nuestra carne, ¿sí?, y de distracción y de toda impureza sean erradicados de nuestra vida. Y eso se consigue a través de la vida de oración y la lectura de la palabra del Señor. Una de las cosas más interesantes en la Biblia es que cuando a un buey le ponían un yugo para hacerlo moler el grano, ¿sí?, el grano, o separar el grano a través de un yugo y hacerle darle vueltas, el buey cuando estaba quieto podía comer el grano que se dispersaba. Y la razón y lo que hacía era que cuando comía el grano que él mismo separaba o estaba moliendo, le engrosaba el cuello. Entonces, cuando el granjero o el agricultor le ponía el yugo, no le quedaba. Entonces, es por eso que le ponían bozal al buey para que no comiese el grano. ¿Por qué? Porque el cuello se le agrandaba y termina rompiendo el yugo. ¿Cuál es el fundamento espiritual de esto, la aplicación espiritual? Que cuando tú te alimentas de la palabra del Señor, el yugo no te va a caber en el cuello engrandecido que tienes. Entonces, cuando tú te alimentas de la palabra de Dios constante, diariamente, con tu disciplina, estás con Dios una hora en devocional diario, Jesús dijo 1 hora de devocional diario, el yugo se te incrementa y no te cabe el yugo del pasado porque lo revientas completamente. Amén. Así como nuestras casas, ¿verdad?, nuestros cuerpos tienen que eliminar todo yugo sexual, de impureza sexual, de orgullo, de amargura, de sed de venganza, de odio, de rencor, ¿verdad?, de toda emoción tóxica, de negativismo, de incredulidad, de duda, tienen que ser erradicadas diariamente. Así también tu casa, la del barrio donde tú vives, tiene que ser limpiada. ¿Pero de qué? Pues nuestra morada física, nuestro apartamento, casa, no sé dónde vivas, primero tiene que ser una atmósfera de paz. Te lo dije al principio, voz de júbilo y salvación hay en las casas de los justos. Por eso es bueno que uses
música cristiana constantemente, ¿verdad? Y te conectes con nosotros en la oración. Ahora, parte del proceso de limpiar tu casa ahora es quitar todos los objetos, ¿verdad? Todos los canales, las revistas, los juegos diabólicos que existen, ¿verdad? Que les abren las puertas al diablo. Tú no sabes cuántos programas de televisión les abren las puertas al diablo para que el diablo entre a tu casa y molesten a tus hijos. Cuando ustedes, por eso se llaman programas de televisión, porque te están programando para algo. Se llaman así, por eso se llaman canales, que son portales. Y eso afecta a tu casa, afecta todo lo que traigas sucio a tu casa, lo va a afectar. Todo lo que veas en tu televisor va a afectar tu mente, va a polucionar el ambiente espiritual en tu casa. Por eso escucha música cristiana, saca revistas que no sean sanas o seculares, sácalas por favor, mantén el ambiente espiritual de tu casa. De nada te sirve usar el Lysol si tienes cosas que son sucias a la vista de Jehová. Si tienes cosas que no agradan a Jehová, de nada va a servir un Lysol o el alcohol que tanto usas, ¿verdad? Entonces hay objetos contaminantes, dice la Biblia, que son anatemas, cosas que tienes guardadas, y que tú sabes que están mal, pero consientes ese tipo de pecado de adicción porque te da un entretenimiento ligero. Así que, así como limpias tu cuerpo, todas actitudes, impurezas sexuales, limpia el ambiente de tu casa de objetos o de ídolos que atraigan espíritus. Créalo o no, pero muchas de las cosas que vemos hoy en el mundo secular atraen espíritus a nuestra casa. Vas a ver cambio de comportamiento de sus hijos. Ojo con la música que escuchas, las películas que ves, las canciones que escuchas. Es muy importante porque el diablo accesa bien fácilmente a través de los medios de comunicaciones. Ojo, a través de las redes sociales también. Es importante. Amén y amén. Entonces hay limpieza de tu cuerpo, ¿verdad? Como te lo acabo de escribir por la palabra, limpieza tu casa a través de limpiar el ambiente, objetos contaminantes y cosas que son portales para el diablo. Y la tercera cosa es limpiar la iglesia. ¿Cómo limpio la iglesia, pastor, si no estoy en el grupo de aseo? No te estoy hablando de eso. Estoy hablando de que debes limpiar tu iglesia de la crítica, del rencor, de las disputas, ¿verdad? El apóstol Pablo habla aquí claramente que una persona debe realizar un autoexamen antes de entrar en la cena del Señor, ¿verdad? Este juicio personal que nosotros hacemos, vamos a hacer un momentico, ¿verdad? Es sobre los motivos de nuestro corazón, ¿sí? Y si en tu corazón hay cualquier tipo de rencor, de envidia, de amargura, de disputas, tienes que entender que esto bloquea la bendición de Dios en tu vida. Si tú eres crítico, si te está molestando la iglesia o en la casa también eres crítico o eres negativo, eso va a bloquear la conexión entre el Padre y la bendición que tiene para ti. Santiago nos dice lo siguiente en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas. Esto lo hago yo con mis hijos y con mi esposa cada vez que hay Santa Cena y cada vez que podemos. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces se requiere que los creyentes nos perdonemos. En casa igual, perdónense. En casa igual, yo sé que el ambiente ha estado tenso en casa. Perdónense. Antes de tomar la Santa Cena, pídense perdón el uno al otro, el papá, la mamá, el hijo a la hija y los hijos a los papás igualmente, porque hay que hacer ese autoexamen. Hay que hacer este autoexamen para poder recibir la cena del Señor y poder ser limpiados con la sangre y protegidos con la sangre y nuestros cuerpos sanados. Entonces, note que este verso de Santiago dice que la confesión de nuestros pecados nos trae sanidad. Cuando un pastor, como tu pastor que dirijo la cena del Señor, yo debo enfatizar siempre la importancia de autoexaminarnos y siempre le recuerdo a la gente, tomó la cena el Señor, ahora vaya a salir, porfa, y no vaya a pelear en la semana. Por lo menos que la cena del Señor no se la tire en una semana con gritos, con pleitos, sino que por lo menos aguante su temperamento y su carnalidad hasta la otra vez que nos reunamos en la cena del Señor. Pero si se dan los casos y hay deslices, ¿verdad?, de relaciones, entonces hay que perdonarse, ¿sí?
nosotros como iglesia local tenemos que tener tiempos en los cuales debemos enfatizar el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Los judíos acaban de celebrar el Rosh Hashanah en septiembre pasado, ¿verdad? Que es el Año Nuevo Judío. Y antes del Año Nuevo Judío, en la víspera a su Año Nuevo, ellos tienen lo que se llama el Teshuvah, que es un tiempo de autoexamen donde hay ayunos, donde hay ruegos, donde hay limpieza total, porque los judíos no empiezan un nuevo año, sino se santifican y se purifican, ¿verdad? Nosotros no los hacemos cada nuevo año, los hacemos en la cena del Señor y cada vez que toque hacerlo, amén. Entonces hay que enfatizarle, pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Por los pecados de la iglesia, por los pecados de las casas y por nuestros propios pecados y pedirnos perdón unos a otros. Por favor, no tome la cena del Señor, o por lo menos tómela, pero hágalo perdonando a su hermano, a su esposo, a sus hijos, en fin. ¿Qué pasa, pastor, si yo me niego a hacer lo que usted está diciendo, a no perdonar y a tomar la cena así como si fuera un rito y deme la copita y la cosita esa que parece una hostia? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que si tú permites que toda la basura negativa y la materia negra espiritual, ¿verdad?, se queden en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Que el yugo te va a conectar a tu pecado. Yugo en la Biblia, ¿qué es? Yugo es todo aquello sobre lo cual no tienes control. La razón por la cual le vives pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado es porque es un yugo. Un yugo es algo que no te puede quitar encima. Un mal hábito, un mal vicio, sea bucal, de oído o de vista o de actitud interna o de actitud externa. Eso es un yugo. Un yugo es algo que tú mismo ya no, pues se te salió de las manos y ya lo haces. Tienes fuerza de voluntad un poquito, lo dejas y vuelves y cae. Eso es un yugo. Pablo advirtió a los creyentes que no nos debemos de unir en yugo desigual, ¿verdad? Pablo también dice en Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces hay que pararse firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces, si el hogar de una persona no está limpio de ídolos, de artículos, de revistas, de programas de televisión, de redes sociales sucias, eso le abre una puerta al enemigo a espíritus inmundos. Y aunque un cristiano que sirva al Señor activamente no puede ser poseído por demonios, puede ser obsesionado u oprimido por espíritus demoníacos. Amén. Lo vemos en la Biblia. Cuando Satanás entró en el corazón de Judas, un discípulo del Señor, Satanás entró en el corazón de Judas, está en el Lucas 22:3, ¿verdad? En Mateo 16:23 dice que Cristo le tocó a Jesús reprender a Pedro porque estaba insinuándoles cosas diabólicas. Entonces, fíjate que hay dos discípulos de Jesús, cercanos a Jesús, que estaban con el diablo, uno en el corazón, ¿verdad?, y otros en sus pensamientos. O sea, hay que saber lo que uno escuche, ¿verdad? Sí, y la Biblia dice en el libro de Hechos 5:3 que Ananías y Zafira, discípulos también del Señor, mintieron al Espíritu Santo. Entonces sí se puede abrirle la puerta a Satanás siendo cristiano. Por eso ya tienes el caso de Judas, el caso de Pedro y el caso de Ananías y Zafira. Entonces hay ciertos pensamientos que son como imanes que atraen malas inclinaciones. Le abres puertas a posibles ataques de espíritus inmundos, ¿verdad? Si en una iglesia local se permiten disputas, se llenará de confusión, de división, ¿verdad? Y Santiago es claro, y se lo hemos dicho muchas veces, usted dice, porque donde hay celos, sea en la casa, en la iglesia o personalmente, y hay contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Entonces es bien importante, mis hermanos, que hagamos un autoexamen, que perdonemos a quien nos ofendió y ofrezcamos perdón a quien hemos ofendido. Eso es importante. ¿Usted quiere la bendición completa este año? Pues mire, le voy a decir algo que es la cena del Señor. La cena del Señor es un tiempo de gracia y misericordia, donde Dios nos permite autojuzgarnos, autoexaminarnos para no ser juzgados con el mundo. En el mundo es juzgados por accidentes,
por ataques al corazón, por enfermedades, por demás cosas. La cena del Señor es un tiempo donde el Señor, por su gracia, estamos vivos, buenos y sanos, la mayoría de nosotros aquí, ¿verdad? Y el Señor nos permite que nos autoevaluemos para no tener que ser juzgados con el mundo. Eso dice 1 Corintios, lo que le leí al principio. ¿Están acá o no están acá? Ahora, entonces, si estás listo para cambiar, el Señor está listo para orar en tu situación familiar, en tu situación en la iglesia y en tu vida personal. Si tú estás listo, te estás dispuesto. Te voy a decir algo bien importante y con esto termino porque vamos a celebrar la cena del Señor. Toda limpieza y perdón llega mediante la sangre de Cristo. Sin embargo, como creyentes tenemos el derecho divino a ejercer autoridad sobre todas las potestades del enemigo y hay que cerrarle las puertas al diablo como nunca hoy en este tiempo. Señor, en esta pandemia, algo que nos enseñó el mundo es limpieza. Ahora nos lavamos las manos, todo es limpieza, alcohol para aquí, la isol para allá, limpieza. El valor más recalcado hoy es limpieza. Porque Dios nos enseñó a través de una pandemia el valor de la limpieza. Mantente limpio tus ojos, tu boca, tus oídos, tu corazón, tu cuerpo con inclinaciones, tu casa. Saca lo inmundo de tu casa. Saca lo que no glorifica a Dios. Por favor, sácalo. Te voy a decir por qué. Porque nunca vas a eliminar lo que te gusta. Nunca te vas a limpiar de lo que permites. Entonces, si tú te niegas porque estás disfrutando esas cosas, nunca te vas a limpiar. Siempre el diablo te va a dar una excusa. ¿Están acá o no están acá? Mis hermanos, termino con eso. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, 1 Corintios 11:31, no seríamos juzgados. O sea, que la cena es la mejor manera para evitar un posible juicio de Dios. ¿Están entendiendo lo profundo que es esto, verdad? Yo sé que hay gente nueva acá. Si nos examinamos a nosotros mismos, este no es un tiempo para decir, es que mi esposa me tiene mamado. Es que mi mujer es una gritona horrible. No, la Biblia no dice que examinemos al pastor, a las niñas de la alabanza, a los camarógrafos, a los servidores. Es que esos servidores son gritones. No, la Biblia dice que te examines a ti. Examínate a ti. Examínate a ti, porque nos encanta examinar el mundo perdido con la prostitución y el homosexualismo. Uy, qué cosa tan horrible. Examínate a ti, no al mundo. Mas siendo juzgados, ¿verdad? ¿Cómo así? Siendo juzgados por el espejo de la palabra, dice, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa que somos castigados por el Señor? Es decir, que recibimos su reprensión. Sabemos que estamos haciendo las cosas mal, las enderezamos en nuestro corazón y ese es el castigo. Ese es el castigo del Señor. Pero no somos condenados con el mundo, que es diferente. Ahí la cosa se pone fea. Pero aquí hay gracia, hay misericordia, hay perdón, hay amor, hay paz y hay liberación. Dígame amén si está entendiendo. ¿Cuántos van a limpiar su cuerpo, su casa donde vive y su iglesia, verdad? Yo quiero hacer un llamado porque realmente la cena del Señor es para creyentes. Si no eres creyente, si no has nacido nuevo, yo sé que algunos creen en Dios, creen en Jesús, creen en la obra, pero eso no quiere decir que eres salvo. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y le levantó a los muertos, serás salvo. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo primero que quiero hacer para los invitados, para que puedan participar de la Cena del Señor, no recomiendo a los invitados que no participen de la Cena del Señor sin antes haber recibido a Jesús. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una confesión pública, que te oigas tú y por lo menos el de al lado. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y di esta siguiente confesión de tu fe públicamente. Di conmigo, Señor Jesús, una vez más, Señor Jesús, yo te necesito, te invito a mi vida, te acepto hoy
como mi Señor y mi único Salvador personal. Perdona mis pecados, mis ofensas. Escribo hoy mi nombre en el libro de la vida y bórralo en el libro de la muerte. Y Padre Celestial, te pido que hagas de mí una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, eres salvo y puedes participar de la cena del Señor. Si todavía dudas que eres salvo, no participes de la cena del Señor hasta que alguien te pueda llevar de nuestros líderes a entender lo que acabas de hacer. En este momento vamos a repartir ahora los elementos, ya están todos repartidos, ¿verdad? Vamos a tomarla, vamos a agradecerle al Señor. Así que vamos a cantar un pedacito de una canción para meternos en adoración, porque esto es un acto privado. Pero lo más importante es que se autoexaminen. Miren en este momento antes de tomarla, si tienes orgullo, si tienes gritería, si tienes celos, si tienes impaciencia, si se te van los ojos por otra mujer o por otro hombre, si estás abriendo puertas en la casa, examínate, por favor. No te sientas condenado, pero por lo menos cambia. Quítate ese yugo de pecado, eso que se te salió de control hace años, que no puedes controlar, tu mal genio, tu inseguridad, tu incredulidad, tu duda, tu impaciencia, qué sé yo. Y en este momento examínate tu conducta, examínate cómo vas, por favor. Y pídele perdón a Dios y Señor, perdóname por mi yugo, mi pecado, mis malos hábitos y mis vicios. Pídele perdón ya, pero ya. Pídele perdón a Dios y que su perdón te inunde. Ahora pídele perdón a tu esposa por haberle gritado, por haberla maltratado. Pídele perdón porque has estado nosotros. Pídele perdón a tu mujer. Dile amor, tómala la mano y dice perdóname. Yo quiero tomar esta santa cena santamente. Así que amor, perdóname. Si tienes a tu esposa, bueno, está tu esposa, allí, córrete ahí donde está ella y pídele perdón. Y pídele perdón a tus hijos por maltratarlos, por gritarlos, por pegarles sin razón. ¿Sí? Los esposos se pueden juntar porque viven en una misma casa, así que no hay problema, ¿verdad? Jale la silla y pídele ese perdón, pero quiero que haya un momento de perdón. Pídele perdón a tus hijos por haberlos sido negligentes, por no haberlos escuchado, por haberlos gritado demasiado, no entendido, no hablar ya con ellos. Pídele perdón. Pídense perdón, por favor, en esta hora. Padre Santo, que tu perdón, que tu sangre nos dé a nosotros el perdón de todos nuestros pecados, de nuestras actitudes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu perdón. Gracias. Todos en los carros, en las casas, pídense perdón, por favor. Pídenle perdón a Dios. Pídenle perdón, que el Señor los llene, que se rompa todo yugo, que venga liberación a tu vida, que todo mal hábito se vaya en el nombre de Jesús, que haya paz en los hogares, que haya bendición perpetua en tu casa. Y dile, Señor, límpiame. Vamos, dile, Señor, que te limpie, que te limpie, que te limpie, que te limpie, que no seas condenado con el mundo, que ahora seas juzgado en la cena del Señor, donde no pasa nada, simplemente una vergüenza interna pasa, pero ahí eres libre. Pídele perdón al Señor. Vamos, verbalízalo ahí en el nombre poderoso de Jesús. Deja el orgullo a un lado y pide perdón en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre Santo.